Bien, estamos con el periodista, el conocido periodista Enrique Chávez. Él hasta hace unos minutos trabajaba en el canal del Estado, en Canal 7, en la Sociedad Peruana de Radio y Televisión, y ha renunciado al aire después de varios años conduciendo Cara a Cara, entre otros trabajos. Primero, Enrique, buenas noches y siento muchísimo lo que te ha Ujú. ocurrido. Realmente es preocupante. Tus primeras impresiones más allá de lo que dijiste al aire. Sí, muchas gracias, René. No, mira, esto se veía venir porque siempre con la convulsión política de los últimos años era un desafío, pero era un bonito desafío, ¿no? Seguir construyendo una alternativa de comunicación pública, ¿no? Que cualquier democracia, digamos, que se respete, la tiene. Pero esto claramente dio un giro, ¿no? Con la designación del último directorio, ¿no? Con el señor Joseph Dager, que venía de SUNEDU. Ajá. Era secretario general de SUNEDU sin ninguna experiencia en medios, que es una Ujú. constante, pues lamentablemente, ¿no? En este ¿Qué pasó gobierno. cuando él ingresó? ¿Él fue puesto por quién? ¿Por el ministro de Transportes? Él fue puesto por Gisela Ortiz. Él fue Por puesto por Gisela Gisela Ortiz, Ortiz. porque, sí, porque el IRTP antes dependía de la PCM y luego pasó a depender de Cultura, lo cual te demuestra además que ese comentario tan infeliz del ministro Silva era además completamente fuera de foco, porque ni siquiera depende de su sector, lo cual es un Claro. problema, lo cual es un Ujú. problema, porque el propio defensor del pueblo ha dicho que él va a presentar un proyecto de ley para darle más autonomía al IRTP. No debería estar ya debajo, ¿no? Claramente en el paraguas de un ministerio, pero es Cultura. Y es Gisela Ortiz el que lo pone tras la renuncia de Eduardo Guzmán, Ajá. cuando entra Bellido, ¿no? Ajá. Y tuvimos la esperanza en algún momento que Guzmán fuera ratificado, pero no fue el caso, ¿no? Ujú. Sé que hubo propuestas un tanto estrambóticas, ¿no? Desde el lado del Ejecutivo. Mirta Vázquez estuvo tratando de poner a alguien más o menos con las capacidades del caso y de alguna manera transaron en este señor Dager que, como digo, venía de ser secretario general de SUNEDU, pero sin ningún pergamino para estar al frente de un Claro, medio de claro. Y comunicación tan empezaron, ahora, importante. sorprende, Gisela Ortiz es una demócrata, al margen de los Ujú. cuestionamientos que puedes tener por Sí. ideología, etcétera, es demócrata. Tú has tenido un trabajo, un buen trabajo desde tu lado y una facilidad plural desde que Ujú, empezaste a trabajar hace ujú, 5 años, ¿no es cierto? Y es la ujú, primera ujú. vez que te hostilizan. Y me estás dando a entender que empezó la hostilización con Joseph Y Dager. yo diría, sí, sí, René, sí, yo estoy hace 21 años en caretas, o sea, no soy de los periodistas que tiran portazos, ¿no? Entonces, claramente no tengo ese perfil, que por cierto es respetable, pero sí, definitivamente sentí una hostilización en esta última etapa. No a la hora de conversar con el señor Dager, que era muy amable, ¿no? Pero su gerente de prensa, que era el que ejecutaba, ¿no? Y que tenía pues un poder, digamos, ¿Quién? bastante significativo, Julio ¿Cómo Navarro, se llama? Julio Navarro. Julio Navarro. Sacaron a Renzo Macei, que tú lo Ajá, conoces, ¿no? sí. Que es una persona pues con experiencia, que venía de Canal N, había sido reportero, es decir, tenía experiencia sobre la cancha y aprendió, por supuesto, más a la hora de desarrollar un cargo de gestión y trajo a Julio Navarro, que había sido un expresentador, ¿no? Que en realidad venía de la burocracia, ¿no? O sea, ¿Pero de dónde? ¿Estaba vinculado a Perú Libre, a no, no, Cerrón? no, 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 no. Navarro es una persona que había tenido puestos pues en la ANA, ¿no? Lo del agua, la Ajá, SUNARP, alguna ok. fiscalía, o sea, había saltado y había tenido un par de periodos como presentador y parecía que le gustaba mucho la Y lo presentación en pusieron, y lo tele, ¿no? pusieron a Julio Navarro y Y empezaron sí, las resistencias contigo. mira, pasó un tiempo donde parecía que no había, pero un tiempo muy breve, ¿no? Y Ujú. luego se nos explicó algo que a mí me pasó de vueltas, ¿no? Tú trabajas en televisión, tú sabes de lo que te estoy Sí. hablando. Entonces, eh, lo primero fue una decisión que era que cada noticiero tenga solo un conductor, lo cual es antitelevisivo. Si prendes la tele, en cualquier momento vas a ver duplas o tríos, porque esa es Sí, la naturaleza televisiva, claro. porque eso es lo que te da el diálogo, la Bueno, frescura, pero hasta ¿no? eso, yo he trabajado también en duplas, pero hasta eso ya, digamos, ya puede ser entendible, ¿no? Porque no Sí, se sí, metió con el contenido todavía. Ok. pero te voy a ir desarrollando. O sea, primero es esa decisión,
luego se cortaron todos los pases entre programas. Yo despedí al noticiero, René iba con el programa de entrevistas, bueno, René, nos vemos, algún comentario siempre había sobre la coyuntura, no, eso se eliminó, la posibilidad a lo que voy de interacción fue eliminada, se eliminó un espacio como diálogo abierto que se desarrollaba los sábados con Carla Jarada y Nicolás Salazar, un noticiero como ¿Qué está pasando?, que es un noticiero muy simpático que puso Eduardo Guzmán, que era previo a la edición central, pasó a tener una sola conductora, ¿no? Que era también una dupla, ¿no? El propio señor Dager me dijo que se había dado cuenta que ese noticiero era para 2 personas. Y yo le dije, pero obvio, pues, o sea, todos los noticieros los estás convirtiendo unipersonales y eso obviamente redunda en la pantalla. ¿Qué otra cosa pasó? Se me comunicó que, bueno, yo no iba a estar ya en el noticiero central, que lo llevaba hace 5 años. Yo 2 años previos hice el noticiero de la mañana. Y que me iba a quedar solo en Cara a Cara y que Cara a Cara solo iba a durar media hora. Yo dije, en vez de una. Sí, claro, ¿y qué haces en un programa de entrevistas con media hora? O sea, en fin, y pregunto por qué, y era por el toque de queda. El toque de queda que se anunció, ¿te acuerdas? Brevísimo, que duró un fin de semana. Bueno, entonces el Consejo de la Prensa fue a preguntarle al señor Dager por qué estaba ocurriendo todo esto. Porque eran todos estos cambios en la parrilla. El otro cambio que llamó la atención es que el señor Navarro asumiera la conducción de los noticieros el fin de semana, siendo él el gerente de prensa y teniendo presentadores, ¿no? Entonces desplazó a presentadores para él asumir la conducción del noticiero, lo cual me pareció completamente atípico, ¿no? Porque, como sabes, un gerente de prensa está detrás de los productores y está detrás de la noticia, que ya es bastante chamba. Y él estaba en los dos lados, ¿no? Claro. Y entonces todas esas cosas configuraron un cambio de parrilla muy inusual. El Consejo de la Prensa le hizo una entrevista al señor Dager que dijo que estos cambios de la media hora iban a durar solo el toque de queda. Un par de semanas después me regresaron la hora de Cara a Cara, ya no me devolvieron al noticiero, me habían bajado el sueldo, ¿ya? Y bueno, hoy llegó el despido. Así de simple, ¿no? Ahora, el tema de los contenidos, sí, dale, estoy hablando mucho. De un momento a otro, Enrique, o sea, no te explicaron nada, o sea, ¿cómo te enteraste del despido? No, hoy me citaron, y curiosamente te cuento la anécdota, estoy en cierre de caretas, entonces estos cierres de caretas siempre son una maldición, porque siempre pasa algo. Entonces, yo decía, por lo menos voy a aprovechar un poco más el tiempo, y me avisa Navarro que tengo que ir al canal. Y yo de verdad pensé que era porque hasta hace poco me habían dado un reemplazo de Geomundo, que lo llevaba Francisco de la Hunde, que estaba mal de salud. Entonces dije, de repente me van a pedir un reemplazo estrambótico en la madrugada, qué sé yo. Y no, me citó a las 7:30 para decirme que por cambios presupuestales y cambios en los contenidos, yo ya no iba más. Yo le dije, ¿me estás despidiendo? No es un despido. Cara a Cara no va más. Porque claro, yo tengo locación de servicios, entonces claramente, pero claro, eres locador de servicios hace 7 años, entonces te dejan básicamente en la calle sin decirte nada, ¿no? Primer punto, el Estado incumple con la normatividad, porque con 7 años ya deberías haber estado en planilla. El Estado informal. Primer punto. Claramente. Y el segundo punto es, ¿por qué sospechas tú que te han despedido en realidad? Porque te han dicho que no va más cara a cara. Mira, yo hace meses ya, y estos videos están en la red, comenzaron a aparecer fuerte una serie de videos donde se cuestionaba mi presencia como conductor y como presentador y como entrevistador de Cara a Cara, porque yo decían, socarrón y era crítico al gobierno de Castillo. En realidad, más que crítico al gobierno de Castillo, lo que yo he impulsado es una pluralidad. Punto. Hacía las preguntas que tenía que hacer. Punto. ¿No? Incluso para algunos no era lo suficientemente duro, para otros, pero tú sabes cómo es esto. O sea, en fin, por supuesto. ¿no? Pero hacía las preguntas que yo pienso que tenías que hacer. Cuestionabas al gobierno desde el canal del Estado, no del gobierno. Es lo que todos esperábamos y lo que hacías. Y por lo menos cuestionaba a la parte que considero que había que cuestionar, ¿no? Claro. Si había cosas que se hacían bien, sobre todo en un gobierno tan mixto, por decirlo menos, en esta situación, pues por supuesto también se les daba ese espacio y he tenido 1000 veces a Pedro Franque y a Anaí Durán y al señor Landa y a todos los, en fin. Y veíamos las entrevistas.
Pero ¿Tú entonces qué lo que haces, hay no? detrás es que tú eras una voz rebelde que no podían controlar y prefirieron asegurarse. Eso es en Mira, resumen. cuando el señor Navarro da su presentación, que la da en Zoom con 100 personas, ¿no? Convoca, él dijo que había que tener mucho cuidado con las opiniones que emitiéramos al Ajá, aire, ¿ya? ajá. Y por eso lo conecto con lo que te estoy diciendo de, oye, estos mononoticieros, ¿no? De un solo conductor, porque claro, siempre con tu partner y con tu dupla algo vas a comentar. Entonces, que Claro, había que cuidar exacto. mucho, ¿no? Las opiniones y nos describió en realidad como funcionarios públicos. Yo no soy ¿Y le funcionario preguntaste público. por qué? ¿Le preguntaste por No, no, qué? porque era un Zoom con 100 personas. Entonces Ah, ok, ok. digamos, una especie de clase magistral, ¿no? Ujú, Y que él se sentía reivindicado, ¿no? Por regresar al canal. Nadie lo había votado, sino que él se fue, ¿no? A ujú. otra parte, punto, cuando Eduardo Guzmán era el presidente del directorio, ¿no? Entonces fue Ujú. una presentación bien desagradable, para serte franco, ¿no? Pero bueno, uno va viendo cómo van avanzando las cosas y poco tiempo después llegó este cambio de planilla que ya anunciaba, ¿no? Ciertos temas, Claro, ¿no? te fueron asfixiando. Ahora, Sí. en resumen, Uh -huh. Enrique, más allá de nuestra solidaridad como Muchas periodistas, gracias. Uh -huh. por supuesto, esto es para tener el control del Canal 7, no nos engañemos. O sea, tú eres una voz independiente, digamos, y Uh -huh. ¿a qué atribuyes? Dejémonos de vainas. Uh -huh. Este, este, Yo creo que evidentemente cuando vas reduciendo estos espacios, vas inevitablemente a ir cultivando un ambiente de autocensura, ¿no? ujú, sí, Que lamentablemente puede irse propagando entre los propios conductores, periodistas, porque si lo primero que te dicen es, ojo con las opiniones, no sí, que, claro, oye, el claro. canal ya era bastante equilibrado y ha sido reconocido en los últimos años precisamente por construir una opción de equilibrio. De ahí a Ujú. transformarlo en una opción de propaganda o a lo que podía ser el canal sin crítica, digamos, a quienes han pasado por el canal a lo largo de los años, hace 20 o 25 años, me parecería lamentable. Pero creo que hay una intención claramente burocrática, por decirlo de alguna manera, ¿no? De presentar la información desde una perspectiva mucho más amable con el gobierno. Suerte con eso, ¿no? Suerte con eso, porque con las evidentes contradicciones que tiene este gobierno, va a ser todo un desafío sin que eso dañe la pantalla, ¿no? Estás molestísimo, naturalmente, Enrique. Uh -huh. Mira, no, molesto no te diría, estoy un poco apenado, sí, bastante apenado, porque eh, cuando yo, y lo decía ahora, ¿no? Cuando yo comencé en el canal, eh, nosotros hemos hablado cuando yo estaba en Caretas varias veces, René, ¿no? Entonces, a Sí. mí me interesaba hacer televisión, ¿no? Y cuando ingresé al canal, vi este tema de la posibilidad de construir un espacio de comunicación pública, que es fundamental, ¿no? O sea, Sí, en toda democracia. el Estado, como decía Walter Gutiérrez hace algunos días, es mucho más que el gobierno, y Por más en las supuesto. circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, realmente fue una experiencia muy enriquecedora, y claro, me apena que se termine, pero también soy consciente de que las condiciones han cambiado, ¿no? Y que quedarse sencillamente a ver un poco un proceso de degradación por ese lado iba a ser muy complicado. Entonces, apenado de un lado, pero con cierto alivio de otro también, te soy sincero. Pero, comprendo, pero también estás Uh haciendo -huh, una advertencia y con esto cerramos. Estás uh -huh. advirtiendo lo que se viene. A mí me parece clarísimo. Probablemente esta situación sirva para dar un golpe de timón, para que periodistas como tú y actores de la sociedad civil adviertan lo que está pasando y que defiendan la pantalla de lo que debe ser el canal de todos los peruanos. Pero tal como veo las cosas, claramente, se han despedido a productores que eran valiosos, a productoras con experiencia. Entiendo hoy que Claro. hoy han despedido a otros periodistas. O sea, estabas hablando de un trato. Un Sí, copamiento también. sí, Y escúchame, esta pregunta puede ser un lugar común, pero es el sí. canal del Estado. Y ahora quien comanda el Estado con el gobierno es Pedro Castillo. ¿Qué le dirías a Pedro Castillo? O sea, te tengo que preguntar este lugar común porque Bueno, él tiene que saber lo que está pasando. sí, para empezar, que entienda
a partir de sus infelices declaraciones de ayer, que la prensa no es un chiste, ¿no? Y que no solamente hay que responderle a la prensa independiente, sino que la responsabilidad de un jefe de Estado es construir una comunicación pública que le sirva a la ciudadanía, que responda a los intereses de los ciudadanos. Esa es la definición de comunicación pública. Si esto comienza a ser, como tú dices, un copamiento que va a ir, aparte, acuérdate de ese cuento de Ribeiro, ¿no? El de la comisaría, los que tienen que cambiar de opinión 5 o 6 veces durante una noche porque hay varios golpes de Estado, no pueden pretender que el canal del Estado y quienes trabajan ahí sean pues ayayeros según la situación, ¿no? Que va cambiando casi semana a semana con los cambios de Bueno, gabinete. Es ese es el mundo ideal que viviste de alguna manera, pero lo usual es que sea un botín el canal del Estado. Y te tengo que preguntar también para terminar, ahora sí, Sí. Ayer tú comentaste la declaración de Castillo respecto a que la prensa es infeliz, declaración Sí. que la prensa peruana es un chiste. Sí. ¿La comentaste o no? Ayer. Yo la comenté ayer porque lo que supe es que se había dado una orden para que en el noticiero central, la edición central, no se pase esa noticia. Ajá, y se pasó. No se pasó. En la edición central, donde ya no estoy, no se pasó esa noticia, así que yo hice un comentario sobre el comentario que había hecho el presidente al comenzar el programa. Así que ahí ya ves ¿Qué que dijiste, si no es censura... Enrique? ¿Qué dijiste, Enrique? Bueno, hoy el presidente tuvo un desafortunado intercambio con la prensa y en eso también, ¿no? Y señalé, me parece, porque entramos a hablar del Ministerio de Salud, ¿no? Y que él había dicho, acompáñeme a la última posta, algo así, ¿no? Fue en esa línea, porque fue una reacción un poquito que, oye, ¿cómo así? Yo ya no estaba en el noticiero. Si hubiera estado en el noticiero, hubiera forzado a decir, como de lugar así sea, en un comentario aparte. Pero como te digo, o sea, se han ido dando las circunstancias para reducir esos espacios. Esto suena represalia porque es un día después también, ¿no? Podría ser, porque la verdad que ha sido inesperado. O sea, ya cuando vienes de una reducción de sueldo, de una reducción de espacios, pues tú dices, se van a esperar un ratito más. No se esperaron. No, tremendo, Enrique, lo siento muchísimo. Gracias, René. Conozco lo que está pasando y toda nuestra solidaridad y muchísimas gracias por la entrevista y estamos en contacto. Esto lo vamos a hacer público de inmediato porque es lo primero que uno tiene que vigilar de quien está en el poder, ¿no? Que se cumpla con la libertad de expresión y tu caso es una clara muestra de que no está siendo así. No está siendo así. Muchas gracias, Enrique, y felicitaciones también por tu valentía, a decirlo al aire. Gracias, René. Gracias por un abrazo grande. Estamos en contacto. Un abrazo. Estamos en contacto. Adiós. Gracias. Chao.